Cordial saludo, mi nombre es Sergio Piña, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Este es el curso de Electrónica Potencia y el día de hoy voy a sustentar la fase 3, la cual consiste en el conversor de C a C y en el análisis del funcionamiento del motor. Para esta etapa tenemos que calcular la frecuencia promedio para poder calcular el valor del condensador del filtro pasabajas. Para esto pues vamos a usar los valores que obtuvimos que usamos en la etapa anterior, que es la frecuencia de paso 70 Hz y la frecuencia máxima para eliminar, que sería de 1190 Hz. Calculamos la frecuencia mínima, que serían de 700 Hz. Calculamos la frecuencia máxima, que sería de 119 Hz. Calculamos la frecuencia promedio, que nos daría de 409.5 Hz. Y ya con esto podemos calcular el valor de la capacitancia, despejando el valor del capacitor de acá y asumiendo un valor de la bobina. Para esto, pues vamos a asumir que el valor de la bobina es de 1.5 milihenrios. Realizamos acá el cálculo y obtenemos que el valor del capacitor va a ser de 100 microfaradios. Para calcular el capacitor de arranque, debemos tener en cuenta que un HP son 745 vatios y debemos multiplicar este valor por 70 microfaradios. Obtenemos que el capacitor de sería de 52.2 microfaradios, pero como el motor es trifásico, pues multiplicamos este valor por 3 y nos da que la capacitancia del capacitor de arranque debería ser de 156.6 microfaradios. Bueno, ahora vamos a pasar a la simulación, al Proteus. Como observamos acá, pues acá está el circuito, ya todas las partes unidas. Acá tenemos la parte de la primera fase, la conversión de C a C. Acá tenemos la segunda fase, que es generar la señal SPWM, perdón. Y acá está la tercera fase, que es la fase de conversión de C a C y el funcionamiento del motor. Como podemos ver, acá pues la señal SPWM la tenemos que invertir para poderla ingresar a los drivers. Los drivers acá pues a la salida de los drivers conectamos el primer driver al lado izquierdo del puente H, el segundo driver al lado derecho del puente H. Lo mismo pasa con la señal BS. Observamos que está conectada al lado izquierdo del puente H la primer driver y al lado derecho la del segundo driver. Acá pues podemos ver el motor, observamos acá el filtro pasabajas con los cálculos que obtuvimos, lo mismo el capacitor, el condensador de arranque con el cálculo que obtuvimos, con el valor del que obtuvimos en el cálculo, perdón. Acá pues vemos el circuito del motor o el motor energizándose de la salida del puente H. Acá tenemos una salida que alimenta una fase del motor, una línea. Acá tenemos la otra salida del puente H que alimenta la otra fase del motor. La tercera fase, como es un motor trifásico, pues se usó este truco pues para crear una fase falsa, por decirlo así. Y pues no siendo más, vamos a ver el funcionamiento del motor. Bueno, como vemos, acá yo tengo preparado, tengo la frecuencia en 0. Vamos a empezar a aumentar la frecuencia a ver qué pasa con las señales. Venga, voy a acabar un shot, listo. Como observamos, pues podemos ver que la frecuencia va cambiando si vamos modificando acá la perilla. Aquí notamos ya más el cambio. Vamos a aumentar acá para notar más el cambio. Entonces podemos observar que al modificar la perilla que nos modifica la frecuencia de la señal seno, estamos modificando la velocidad con la que el motor trabaja. Podemos también observarlo en las revoluciones del motor. Ya les muestro. Una vez más acá aumentémosla. Listo, eso sería acá la señal en el osciloscopio. Pues acá podemos verificar las señales a la salida del puente H y la señal luego de pasar por el filtro pasabajas.
Acá pues podemos observar el motor que está en este momento en 3300 revoluciones cuando está a 62 Hz más o menos. Vamos a aumentar la frecuencia a 120. Aumentémosla a 100. Lo aumentamos a 100 y observamos que pues la velocidad del motor también aumenta. Lo mismo pasa pues si yo la disminuyo. Bueno, pasa el caso contrario. Observemos que la velocidad empieza a disminuir, las revoluciones del motor empiezan a disminuir y pues eso sería todo. Para lograr que el motor funcionara a estas revoluciones, yo modifiqué acá el par del motor, perdón, modifiqué el número de polos del motor, le puse uno solo y pues con esto logré que el motor pues revolucionara un poco más. Esto sería todo, muchísimas gracias por su tiempo.